Sigamos hablando de estos 30 años de democracia, pero nos vamos a focalizar bien en nuestra provincia de Buenos Aires, en lo que ha sido el paso de distintas personas que han tenido la responsabilidad de ocupar el máximo sillón del Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires, y para eso lo hemos invitado para conversar de estos temas a Guillermo Clark. Es el director del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. Guillermo, muchas gracias por venir. Y cuando hablamos de la historia de democracia en la provincia de Buenos Aires, tenemos que comenzar por Armendáriz, ¿no? Por quien fuera gobernador en 1983 en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llega al sillón máximo, digamos, de la ciudad de La Plata? ¿Con qué provincia se encuentra Armendáriz? ¿De qué manera él da el primer paso en la gobernación bonaerense? ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Claro, Alejandro Armendáriz, claro. El titán, como se lo denominaba en el ámbito político o el periodismo en ese momento, llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por supuesto en las elecciones del 30 de octubre de 1983, de la mano de la fórmula presidencial que encabezaba Raúl Alfonsín y Martínez. En la provincia de Buenos Aires, Alejandro Armendáriz, que es un hombre dirigente de Saladillo, y un histórico de Renovación y Cambio, dentro del movimiento de Renovación y Cambio que encarnaba Raúl Alfonsín, digamos, era el ala más antigua del partido, llega en fórmula con una arquitecta de Necochea o Lobería de esa sección, que era Elba Rulet. Elige el radicalismo elige en la provincia de Buenos Aires una compañera de fórmula para el gobernador. Elige una compañera de fórmula, cosa que era muy novedosa en ese momento, ¿no? Era muy novedoso, incluso, sobre todo para el radicalismo, que no tenía una tradición fuerte de inclusión de mujeres en sus listas, más allá de algunas como Florentina Gómez Miranda. La actividad por la propia dinámica del justicialismo con su rama femenina había tenido una importancia mayor de la participación de la mujer. Alejandro Armendáriz y Elba Rulet se encuentran con una provincia, yo creo que sorpresivamente se encuentran en el gobierno de la provincia. Recordemos que la Unión Cívica Radical no había ganado, o ninguna otra fuerza política había logrado triunfar en la provincia de Buenos Aires desde el surgimiento del peronismo, a no ser bajo la proscripción o incluso con el caso de Framini Anglada, fórmula que gana las elecciones en tiempos de Frondizi y no se les deniega su asunción al poder. Entonces era bastante impensado en un país como el de la década del 80, donde las encuestadoras, las bocas de urna, bueno, todos los dispositivos que hoy tienen las consultoras para prever de alguna manera, y hasta hoy en día hay margen de error. Claro. En ese momento realmente el nivel de sorpresa o la posibilidad de batacazo era muchísimo más probable, y fue para muchos, creo yo, una sorpresa el triunfo de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, derrotando el justicialismo por primera vez en la historia. Y mucho se habla cuando se repasa los episodios desde todas las aristas, de lo que han sido los cierres de campaña electoral de los partidos, porque prácticamente se añoran esas 9 de julio llena de gente, ¿no? De cualquier tipo de expresión. Pero quien prende el famoso cajón del Partido Justicialista era el candidato a gobernador, o sea, el contrincante de Armendáriz en esas elecciones, ¿no? Herminio Iglesias. Herminio Iglesias con José Americe, que eran la fórmula que presentaba el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Sin duda se hizo emblemática esa actitud poco amigable y realmente muy extemporánea en lo que la sociedad, por lo menos, ansiaba luego de los años de represión, de guerra de Malvinas, etcétera. Pero bueno, siempre me parece que en el análisis histórico no todo se construye de un título y de un emblema. Creo que también, vos me preguntabas al comienzo sobre con qué provincia se encuentra, o qué provincia teníamos en el 83 en la transición a la democracia, y era una provincia que había sufrido, más que ninguna, creo, una fuerte desindustrialización. Digamos, el plan de Martínez de Oz y
propagandas televisivas acerca de que había que sentarse en las sillas importadas porque eran las buenas, claro, y no las nacionales porque se rompían. También, o sea, en materia económica, todo roto. En materia económica, todo roto, pero sobre todo en el sector industrial. Sobre todo en el sector industrial. Lo que denominamos el Gran Buenos Aires o el conurbano bonaerense, que es un enclave fuertemente industrial, claro, y por lo tanto obrero, donde la Argentina, bueno, te diría desde la zona nuestra de La Plata hasta Rosario, es el cordón, sí, claro, más fuertemente industrializado, sufrió un desmantelamiento como nunca antes con lo que fueron las políticas encabezadas por Martínez de Hoz, y también creo que el voto peronista, que tenía su fuerte base en esa clase social, también reflejó allí una nueva composición de la población bonaerense con otros actores sociales nuevos. Estaba pensando hoy, hablaba con Leopoldo Moró también, recordando un poco de estas fechas, estos episodios. Él decía que Alfonsín se encontró con un país, en realidad con un Estado que estaba preparado para matar, ¿no? Digo, el proceso, digo, el gobierno de facto había armado un Estado para matar. Y pensaba en Armendáriz, en la provincia de Buenos Aires, que se encontró con la policía de Camps, por ejemplo, ¿no? Digo, con el aparato represivo, digo, y con una policía bonaerense, digo, ya que en estas últimas horas estamos hablando tanto de la policía, me imagino lo que debe haber sido sentarse, digo, en cuestiones que tenían que ver con la economía, con la no industrialización que tenía la provincia, como acabas de describir, con una policía que seguramente estaba muy deseosa de ver a ver quién se sentaba en ese sillón y qué iba a hacer con ellos, ¿no? Me imagino una situación de pararse de manos, como se dice habitualmente en el barrio. Y así en todos lados, y me imagino a la arquitecta Roulet llegando a la legislatura, que en realidad era un depósito de muebles hasta ese momento, ¿no? Donde se guardaban escritorios de otras reparticiones, donde había cosas arrumbadas y había que, bueno, levantar las persianas y volver a abrir el recinto, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que no era una tarea fácil para nadie quien tuviera que salir de un Estado terrorista a un Estado de Derecho y a poner en función las instituciones. Y hay un reconocimiento importante de la sociedad a ese momento fundacional de la nueva democracia y que tiene la impronta del alfonsinismo a nivel nacional. También es bueno decir que son procesos que llevan mucho tiempo. Sin duda lo que estamos viviendo hoy con las fuerzas de seguridad y otros hechos lamentables que hemos tenido desde el caso López hasta el caso Bru en la capital provincial tienen que ver con tareas pendientes respecto a lo que es la democratización de las fuerzas y que sin duda, bueno, obviamente que el primer gobierno, en este caso de Armendáriz, no profundizó demasiado porque tal vez no era posible. Si uno piensa la dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires dedicada a espiar, que tenía por misión dedicarse al espionaje de la actividad política y gremial, siguió funcionando hasta el año 1998. Fíjate qué dato. Vos hoy, donde funciona la Comisión por la Memoria, sí, claro, en la calle 54, en la calle 54 de la ciudad de La Plata, uno puede ir a ese archivo histórico hoy y encontrar expedientes de seguimiento policial a la actividad política, por ejemplo, del Centro de los Combatientes de Malvinas. Claro. De La Plata, del CECIM, sí, en época democrática. Es decir, por eso los procesos históricos son como capas donde no todo cambia de un día para otro, sino que son largas transiciones. Y estos 30 años de democracia son parte de una larga transición que es muy costosa. Pensar que quien abrió esos archivos que menciona Guillermo fue un ministro de Seguridad que no era bonaerense, era un hombre de Río Negro, era Carlos Soria, quien en ese momento era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La cantidad de anécdotas y de historias raras que tiene nuestra provincia. Pero bueno, ahí estaba Armendáriz y después, bueno, el peronismo logra encontrarse con un triunfo en el año 87 y don Antonio Cafiero asume la gobernación bonaerense. Algunas líneas de algunas de las características que tuvo la gestión de Cafiero, que ahí ya empieza con esta historia del bonaerense que quiere, ¿no?, pegar un saltito y busca la presidencia también, ¿no? Bueno, Cafiero forma parte, hoy cuando hablábamos del triunfo radical en la provincia de Buenos Aires y de las diversas causas que tal vez el periodismo y la anécdota la puedan poner en el cajón de Herminio, y que seguramente es una síntesis, yo te decía que había otras cuestiones como pueden ser el cambio de la población y de los actores sociales que componen la provincia,
pero también el cambio en la dirigencia del peronismo. Nosotros recordemos que el peronismo había sido desplazado del poder en el año 76 por el golpe militar, pero a la vez dentro del peronismo se había librado una fuerte disputa que llevaba a las armas, incluso quedándose hasta último momento, y como sobrevivientes podemos decir, los sectores más reaccionarios y de derecha de esa fuerza política. Cafiero encarna entonces en el 83, frente a la derrota que significa para la fórmula de Luder, que había sido colaborador de Isabel Perón, ¿no? y autor del decreto de exterminio de la subversión en el año 75, y de el propio Ormeño Iglesias que vos citabas, va a encarnar un proceso que se llama la renovación. Y lo va a encarnar desde la provincia de Buenos Aires, el proceso de renovación del peronismo, y que lleva a una figura como Antonio Cafiero, un hombre de la provincia de Buenos Aires, con una experiencia desde muy joven, de trayectoria en la militancia y en la gestión pública. De ADN peronista, sin ninguna duda. De ADN peronista, pero proveniente digamos, de lo que podría ser un cuadro técnico, ¿no? Más que de las distintas corrientes que pueden alimentar, política. Que podría venir del sindicalismo, podría venir de la tendencia revolucionaria, de otras, viene como un cuadro técnico desde muy joven, desde las ciencias económicas, acompañado, como en muchos casos los dirigentes peronistas, por una mujer o por una esposa con alto perfil, que era Ana Goitía, que va a desarrollar en la provincia de Buenos Aires, o va a imponer un lugar para la primera dama bonaerense bastante irreemplazable, en ese lugar, y va a intentar gestionar Cafiero una mirada de un peronismo eficiente, renovador, progresista en muchos aspectos, con aires de socialdemocracia en muchos puntos parecidos a los que el propio alfonsinismo aún en el poder exhibía. Es decir, había muchos puntos en común, incluso existía en el periodismo de la época una denominación que era la cafieradora. No sé si la recuerdan ustedes, ¿no? Que se refería a ciertos también cuadros técnicos jóvenes del gobierno, del elenco provincial, que se asemejaban a la coordinadora que actuaba junto a Alfonsín, y que era demonizada por ciertos sectores también en aquel momento. Cafiero implementa una serie de medidas que tienen que ver con la salud pública, convoca a Floreal Ferrara, un histórico sanitarista que había participado ya en el gobierno de Videgain en el año 73 en la provincia de Buenos Aires, impulsa una reforma constitucional muy progresista, que es derrotada esa reforma constitucional porque, como lo prevé nuestra Carta Magna bonaerense, era necesario un plebiscito que autorizara esa reforma de la Constitución, y ahí Cafiero recibe su revés político, que de alguna manera anticipa lo que va a ser su revés político definitivo frente a esa figura emergente que es Carlos Menem, que en el año 88 le gana la interna del justicialismo. Claro, ambos querían ser presidentes. Ambos querían ser presidentes. En la interna. Y como vos bien decís, la provincia de Buenos Aires, en general, frente a al sillón presidencial, por más aspiraciones y por más de ser el gran elector con tantos millones de votantes, se quedó corta. Y a partir de ese momento, con la llegada de un gobernador que quiere ser candidato a presidente, nace el mito de que, o se vuelve a reinstalar el mito de que ningún bonaerense puede llegar a ser presidente, en todo caso. Pero, después llegó Eduardo Duhalde, un hombre que en la interna peronista venía de la mano o en la misma línea que Carlos Menem. Uno quería ser presidente, el otro, el de Lomas de Zamora, quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y logra ese objetivo y se queda por 2 mandatos en la provincia de Buenos Aires. Duhalde se queda por 2 mandatos y deja una huella importante en la provincia de Buenos Aires. Venía como vos bien decís, de ser el vicepresidente de Menem. De alguna manera resuelve alguna cuestión económica de la provincia de Buenos Aires. Armendáriz había perdido puntos muy importantes en cuanto a la coparticipación. Claro. Que Cafiero no logra renegociar con el gobierno nacional y que aún hoy son un grave problema. Y Duhalde, de una manera un poco más pragmática, lo resuelve con Menem a través de la creación de una figura que se llama
Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que implicaba un drenaje de dinero muy alto, de aproximadamente $1 millón de dólares de esos años diarios a la provincia de Buenos Aires, con lo cual logra durante su gestión contener lo que fueron los grandes estallidos sociales de los años 90 en otras provincias, como Santiago del Estero, donde se prende fuego hasta la Casa de Gobierno, Chubut, los Chubutazos, el Santiagazo, en la provincia de Buenos Aires. Un sistema conocido como el sistema de las manzaneras, también en este caso a partir de la una suerte de red social de contención. De contención y con una política social que dirige su esposa Chiche, bastante exitosa. Y la verdad que mientras que la nación es desguazada, la provincia de Buenos Aires muestra otro paisaje, al menos aparente, que es el de los torneos juveniles bonaerenses, el de conservar un Estado con un Banco Provincia en manos de la provincia. Sí, estaba pensando en obra pública, mucha obra pública. Mucha obra pública, pero sobre todo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires conserva su caja jubilatoria en plena arremetida de las AFJP. El IPS de la provincia de Buenos Aires queda en manos del Estado, como el Banco de la Provincia también, el IOMA, grandes, y digamos, le permite eso a Duhalde soñar con esa futura presidencia, tal vez en el marco de una política económica nacional, de la que él forma parte, que es muy contradictoria porque es absolutamente neoliberal y que va en contra de cualquiera de esas redes de contención o esas formas del Estado de mantener su presencia que Duhalde intentaba contradictoriamente acá en la provincia. No tengo mucho más tiempo, pero después vino Carlos Rucauf y dando inicio al primer gobernador porteño que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Estaba pensando en Armendáriz de Saladillo, Roblet de Necochea o Lobería. Pasamos después a Rucauf de Capital, Daniel Scioli también, un hombre que se preparó, digamos, en su carrera política para gobernar la ciudad de Buenos Aires y terminó gobernando la provincia de Buenos Aires. Ahí en el medio estuvo Felipe Solá, con 6 años también de una historia donde arrancó con una crisis muy profunda, la del 2001 en la Argentina, con la salida en 2002, ¿no? En enero del 2002 se iba a Rucauf casi huyendo de la provincia para refugiarse en un ministerio nacional y se hace cargo quien era el vice Felipe Solá. Y en líneas generales, digo, como para resolver, digo, ¿la política en la provincia de Buenos Aires un reflejo de la nacional o tiene una vida propia, tiene una situación propia en el territorio bonaerense con sus virtudes, imagino, y sus cuestiones? Como, digo, si hay que hacer un repaso rápido de todos los gobernadores que tuvimos del 83 hasta acá, ¿cómo se define lo que ha sido la vida política en la Argentina? En la provincia, perdón. Bueno, vos me preguntabas por la correlación con la nación, ¿no? Yo creo que tiene una historia independiente, pero por supuesto vinculada a la de la nación y mucho. No es el primer porteño. Rucauf no es el primero. Dardo Rocha te diría que es el primer porteño. Claro, Podemos remontarnos claro. Allí. Y me parece que la política en la provincia de Buenos Aires está determinada primero por el peso que tiene frente a la nación. Muchas veces se ha dicho que quien gana en Buenos Aires gana la presidencia de la nación. Sí, claro. El Partido Justicialista... Y después se ha dicho quien gana en la matanza directamente. Gana. Claro, se claro. Fue acotando, pero viste, el radio de ganar. Han ido sí. Variando. Mira. Y la cuestión es que también el Partido Justicialista generó un fuerte aparato en la provincia de Buenos Aires que le permitió ser gobierno de manera continua desde el año 87 a esta parte, ¿no? Con sus distintas variantes y con sus distintas correlaciones, dentro de algunas cuestiones que han mantenido ciertas políticas de Estado que se han logrado mantener y otras no. La gobernación Rucauf, como vos decís, fue una gobernación llena de contradicciones. Vos hablabas hoy hablábamos de los archivos policiales, de la creación de la Comisión por la Memoria, que es de esa época, claro. Porque a Rucauf le tocó tener una cámara, una legislatura presidida por el FREPASO,
A la vez estuvo Aldo Rico con el gatillo fácil o mano dura o un delincuente una bala o algún lema. Esas leyendas publicitarias de gobierno que fueron terribles. Parecido, digo, esas contradicciones. Y su vicegobernador, que es Felipe Solá, hace una gestión con fuerte eje en los derechos humanos, la creación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, con un avance en las fuerzas policiales, con la gestión de Arlañán interesante. Por eso digo, una relación política en la provincia de Buenos Aires llena de vaivenes, aunque siempre dentro del orden institucional, ¿no? No ha habido, estaba pensando en Alfonsín yendo a encontrarse con los Carapintadas en su momento, volviendo al balcón, Cafiero al lado a manera de custodia también, ¿no? Digo, pero la provincia de Buenos Aires no ha tenido, digamos, esos vaivenes donde la institucionalidad, tal vez con alguna situación de crisis, como el año 2001, 2002, ¿no? Donde había saqueos, digamos, una situación muy compleja centrada en el conurbano bonaerense. Pero vaivenes dentro de un cierto orden que no ha sido alterado, ¿no? Me parece que puede ser una buena... Yo creo que sí, que es una provincia, además, realmente de muy difícil gestión. Pensemos que únicamente el distrito educativo de la provincia de Buenos Aires está entre los más grandes del mundo, con 20.000 escuelas a cargo de un solo ministerio. Todo gigante, y todo es desmedido y gigante. Como vos decís, tiene estos 30 años de democracia, tanto en la provincia como también en la nación, han sido de manera institucional, se han podido tramitar de manera, dentro de todo, podemos decir que feliz hoy que estamos celebrando estos 30 años. Guillermo, gracias por venir. No, por favor. Y seguramente volverás a darte una vuelta por QM porque hay mucha tela para cortar. Muchísimas gracias.